Mi hijo me pidió $100,000 para su nueva idea de negocio. Me negué. 2 días después, su esposa me dio una USB con videos de él engañándome y robando de mi empresa durante años. Nunca imaginé que mi propio hijo, la persona en quien más confiaba, fuera capaz de tal traición. La memoria USB que Daniela, mi nuera, puso en mis manos temblaba, como si tuviera vida propia. «Necesitas ver esto, Roberto», me dijo con voz quebrada. «No puedo seguir guardando este secreto». Estaba en mi oficina cuando todo sucedió. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. El atardecer pintaba de naranja el horizonte de Ciudad de México, mientras los rascacielos proyectaban largas sombras sobre mi empresa, Construcciones Herrera, el imperio que había construido desde cero durante 40 años. Mi hijo Carlos había salido furioso de mi oficina hace apenas 2 días, después de que me negara a darle $100,000 para un negocio revolucionario que ni siquiera se molestó en explicarme bien. Al principio me negué a creer lo que Daniela me contaba. Mi hijo, mi único hijo, el heredero de todo por lo que había trabajado, robándome, era imposible. Carlos había crecido viendo mi esfuerzo, sabía lo que me había costado cada peso. Sin embargo, cuando conecté la USB a mi computadora, mi mundo se derrumbó. Allí estaban las pruebas. Videos de seguridad mostrando a Carlos falsificando mi firma en documentos, desviando materiales de construcción a proyectos fantasma y, lo peor, reuniéndose secretamente con mi competidor más acérrimo, Santiago Méndez. Mi mente viajó al pasado mientras veía aquellas imágenes. Recordé cuando Carlos era pequeño y lo llevaba a las obras, explicándole con orgullo cómo habíamos empezado con una pequeña constructora y ahora éramos líderes en el mercado. Pensé en todas las oportunidades que le había dado, en cómo lo había nombrado vicepresidente, a pesar de sus mediocres resultados en la universidad. Todo por mi ciego amor de padre. ¿Desde cuándo sabes esto?, le pregunté a Daniela, sin poder apartar la mirada de la pantalla. Hace 6 meses encontré documentos extraños en su computadora, respondió con la voz entrecortada. Al principio pensé que era un error, pero luego comenzó a llegar con regalos caros. Un reloj de $30,000, un auto nuevo. Nuestro salario no da para eso, Roberto. El video más reciente mostraba a Carlos reuniéndose con Santiago Méndez en un restaurante exclusivo. Mi hijo entregaba una carpeta con el logo de mi empresa. No hacía falta ser un genio para entender que estaba vendiendo información confidencial. La fecha, una semana antes de que me pidiera los $100,000. ¿Por qué me lo muestras ahora?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque planea algo grande, dijo Daniela, secándose una lágrima. Escuché una conversación telefónica. Si no le dabas el dinero iba a tomar medidas drásticas. Mencionó documentos falsificados y algo sobre hacerse con el control de la empresa. No puedo ser parte de esto, Roberto. Mi familia me educó con valores. La traición de Carlos era calculada, fría, metódica. No era un impulso, sino un plan ejecutado durante años. Mientras yo lo trataba como mi mano derecha, él me apuñalaba por la espalda. El dolor que sentí fue indescriptible, como si alguien hubiera arrancado una parte de mi ser. Pero bajo ese dolor, algo más comenzaba a surgir. Una determinación acerada. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Daniela, preocupación evidente en su rostro. Me levanté lentamente, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido testigo de mi ascenso. Primero, necesito verificar todo esto. Luego, hice una pausa, sintiendo cómo mi corazón se endurecía. Haré lo que sea necesario para proteger lo que he construido. Esa noche no dormí. Revisé cada archivo de la USB una y otra vez, buscando alguna explicación alternativa, algún error que pudiera exonerar a mi hijo. No encontré nada. Al contrario, cuanto más investigaba, más descubría la magnitud de su traición. No solo había estado robando dinero, sino saboteando contratos, desviando clientes a empresas fantasma que él mismo había creado, y vendiendo información privilegiada a la competencia. A la mañana siguiente, llamé a Martín Suárez, mi abogado y amigo de toda la vida. Cuando llegó a mi oficina y vio mi estado, su rostro se ensombreció. ¿Qué pasa, Roberto? Parece que has visto un fantasma. Le mostré todo. Cada video, cada documento, cada prueba de la traición de Carlos. Martín, siempre tan sereno, no pudo ocultar su sorpresa. Esto es
Devastador. ¿Estás seguro que quieres proceder? Es mi hijo, Martín, respondí con voz quebrada, pero también es un traidor que podría destruir el trabajo de toda mi vida y el sustento de más de 500 empleados que dependen de esta empresa. Mi abogado asintió gravemente. Necesitamos actuar con rapidez y discreción. Si lo que dices es cierto, Carlos podría estar preparando su próximo movimiento ahora mismo. Y así comenzó la operación para descubrir la verdadera extensión de la traición de mi hijo y proteger mi legado. Contraté a investigadores privados, revisé cada transacción de los últimos 5 años, y solicité auditoría sorpresa en todos los departamentos. Lo que descubrimos superó mis peores temores. Carlos había creado una red de empresas fantasma que facturaban a Construcciones Herrera por servicios nunca realizados. Había desviado aproximadamente $2 millones en los últimos 3 años. Pero lo más doloroso fue confirmar que efectivamente estaba colaborando con Santiago Méndez, mi competidor más despiadado, el mismo hombre que había intentado arruinarme varias veces en el pasado. Mientras reunía todas las pruebas, mantuve mi rutina normal. Cada mañana saludaba a Carlos con una sonrisa, fingiendo que todo estaba bien. Él, confiado en que su secreto estaba a salvo, continuaba con su vida como si nada ocurriera. Incluso tuvo la audacia de volver a mencionar su oportunidad de negocio durante una cena familiar. Papá, sé que te pareció apresurado, pero realmente deberías reconsiderar mi propuesta, dijo mientras cortaba su filete en el restaurante favorito de la familia. Podría triplicar tu inversión en menos de un año. Miré a Daniela, quien mantenía la mirada fija en su plato, incapaz de enfrentar la hipocresía de su esposo. Luego observé a Carlos, buscando algún signo de remordimiento, alguna pista de que el hijo que había criado aún existía bajo esa fachada de ambición y traición. No encontré nada. Lo pensaré, respondí, sabiendo que lo único que estaba considerando era cómo proceder con la mayor discreción posible, no por proteger a Carlos, sino para evitar un escándalo que pudiera afectar a la empresa. Esa noche, mientras regresaba a casa solo, mi esposa María había fallecido hace 5 años. Me permití llorar por primera vez. Lloré por el niño que había enseñado a montar bicicleta, por el adolescente que me había abrazado fuertemente cuando supo de mi primer gran contrato, por el joven que había jurado seguir mis pasos con orgullo. ¿En qué momento ese hijo se había convertido en un extraño capaz de tal traición? El plan estaba casi listo. Martín había preparado toda la documentación necesaria para tomar acciones legales y corporativas. Los investigadores habían recopilado pruebas irrefutables. Solo faltaba decidir cuándo y cómo enfrentar a Carlos. La respuesta llegó antes de lo esperado. Mi secretaria entró a mi oficina con expresión preocupada. Señor Herrera, su hijo acaba de convocar una reunión urgente del Consejo Directivo para mañana a las 10 a.m. ¿Una reunión? ¿Con qué propósito?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No lo especificó, señor. Solo dijo que era sobre el futuro de la empresa y que era imperativo que todos los miembros estuvieran presentes. Llamé inmediatamente a Martín. Es ahora o nunca, le dije. Carlos ha convocado al consejo. Creo que va a hacer su movimiento. Estaré allí, respondió mi abogado. Y Roberto, prepárate para lo peor. Esa noche fue la más larga de mi vida. Revisé una y otra vez cada documento, cada prueba, cada detalle del plan, no por duda, sino por la necesidad de asegurarme de que no había espacio para errores. Esto no era solo un asunto de negocio, era la traición más profunda que había experimentado, proveniente de la persona que más amaba en el mundo. A las 9:30 de la mañana siguiente, entré al edificio corporativo de Construcciones Herrera, con una calma que sorprendió incluso a mí mismo. Los empleados me saludaban con el respeto de siempre, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse en la sala de juntas del último piso. Al llegar al ascensor, me encontré con Daniela. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja mientras las puertas se cerraban, dejándonos solos. Lo estaré, respondí. ¿Carlos sospecha algo? Ella negó con la cabeza. Está confiado, demasiado confiado. Anoche estuvo hablando por teléfono, mencionando que hoy tomaría lo que le corresponde. El ascensor se detuvo en el piso 15. Gracias por todo, Daniela. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Hice lo correcto, respondió con firmeza. Mi padre siempre decía que la familia es importante, pero la integridad lo es más. Cuando llegué a la sala de juntas, casi todos estaban allí. Los 7 miembros del consejo directivo, algunos de ellos amigos de décadas, conversaban en pequeños grupos. Martín estaba en una esquina, revisando unos documentos, y Carlos, mi hijo, estaba de pie junto a la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía como presidente,
con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. «Papá», exclamó al verme, acercándose para darme un abrazo que recibí con rigidez. «Gracias por venir puntualmente. Es mi empresa, Carlos». «Por supuesto que estoy aquí». Su sonrisa vaciló ligeramente. «Nuestra empresa, papá. Nuestra». Tomé asiento en mi lugar habitual y observé cómo todos se acomodaban. Carlos permaneció de pie, con una carpeta en las manos y una expresión que intentaba proyectar autoridad. «Agradezco a todos por asistir a esta reunión extraordinaria», comenzó. «Como vicepresidente de Construcciones Herrera, he convocado al Consejo para discutir cambios importantes que considero necesarios para el futuro de nuestra compañía». Miró directamente hacia mí. «Mi padre ha liderado esta empresa con visión durante muchos años. Nadie puede negar su contribución. Sin embargo, el mercado está cambiando rápidamente y necesitamos adaptarnos con estrategias más modernas». Hubo un murmullo entre los presentes. Carlos continuó. «He preparado un análisis detallado que demuestra cómo la actual administración ha perdido oportunidades clave en los últimos años. También he desarrollado un plan de reestructuración que incluye cambios en la presidencia y el comité ejecutivo». Ahí estaba. El golpe que Daniela había anticipado. Mi propio hijo intentando arrebatarme la empresa que había construido desde cero. Antes de continuar, interrumpí con voz tranquila. «Me gustaría hacer una pregunta, Carlos». Él me miró, momentáneamente desconcertado por mi interrupción. «Por supuesto, papá. ¿Dónde planeabas construir ese centro comercial para el que me pediste $100,000? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. En la zona norte de la ciudad. Ya te había mencionado la ubicación, en el terreno de los Álamos, el mismo que casualmente acaba de adquirir Santiago Méndez». El color abandonó su rostro. «No sé de qué estás hablando». Me levanté lentamente y caminé hacia el proyector que estaba preparado para la presentación de Carlos. «Señores del Consejo, creo que antes de escuchar el plan de reestructuración de mi hijo, deberían conocer algunos hechos relevantes». Conecté mi propia USB al proyector y la primera imagen apareció en la pantalla. Carlos estrechando la mano de Santiago Méndez en un restaurante. «Esta foto fue tomada hace 3 semanas», expliqué. «Lo que están viendo es a nuestro vicepresidente reuniéndose secretamente con nuestro mayor competidor». Carlos intentó interrumpir. «Esto es ridículo. ¿Puedo explicarlo?» «Por supuesto que puedes», continué con calma, avanzando a la siguiente imagen. «Documentos con mi firma falsificada. También podrás explicar cómo has estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 3 años, creando compañías fantasma que nos facturaban por servicios inexistentes». El murmullo en la sala se intensificó. Mostré más pruebas. Transferencias bancarias, correos electrónicos comprometedores, facturas falsas. Con cada nueva evidencia, el rostro de Carlos mostraba más desesperación. «Esto es una farsa». Intentó defenderse, pero su voz ya no proyectaba la confianza anterior. «Están sacando todo de contexto». «¿También está fuera de contexto esto?», pregunté reproduciendo un video donde claramente se veía a Carlos entregando documentos confidenciales a un representante de Méndez. «¿O esto?». Otro video. Carlos retirando materiales de construcción de nuestras bodegas y cargándolos en camiones no identificados. El consejo estaba en shock. Algunos miraban a Carlos con incredulidad, otros con evidente desprecio. Mi hijo ya no intentaba defenderse. Estaba paralizado, como un animal acorralado. «En total», continué, «has desviado aproximadamente $2 millones. Has comprometido información confidencial que ha costado a la empresa contratos por valor de casi 15 millones. Y estabas a punto de intentar un golpe corporativo basado en mentiras y documentación falsificada». Me acerqué a él, sintiendo una mezcla de dolor e ira que jamás había experimentado. «Y lo peor, Carlos, es que ibas a hacerlo traicionando no solo a la empresa, sino a tu propio padre». El silencio en la sala era absoluto. Carlos finalmente habló, su voz apenas audible. «Tú nunca me valoraste lo suficiente. Siempre fui solo tu sucesor, nunca tu socio. Querías que fuera como tú, pero nunca me diste el respeto que merecía». «¿Respeto?». La palabra salió como un látigo. «Te nombré vicepresidente con 27 años, sin experiencia real. Te confié información que solo conocían 3 personas en toda la empresa. Te di todo, Carlos. Y tú lo usaste para traicionarme». Martín se acercó entonces, colocando una carpeta sobre la mesa. «Señor Herrera, aquí están los documentos que solicitó». Abrí la carpeta y extraje varios juegos de papeles. «Esto, señores del Consejo, es una resolución para remover a Carlos Herrera de su posición como vicepresidente y de cualquier cargo en Construcciones Herrera, efectivo
Inmediatamente, distribuí los documentos entre los miembros del consejo. También encontrarán una orden judicial preliminar, congelando sus activos mientras se completa la investigación, y una denuncia formal que será presentada esta tarde ante la Fiscalía por fraude corporativo, falsificación de documentos y malversación de fondos. Carlos me miró con una mezcla de incredulidad y pánico. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo, respondí, sintiendo cómo mi voz se quebraba ligeramente. Y por eso mismo esperaba más de ti, mucho más. 1 a 1. Los miembros del consejo firmaron la resolución. No hubo debate. No hubo dudas. Las pruebas eran irrefutables. La reunión ha terminado, anuncié. Carlos, tienes 1 hora para recoger tus efectos personales. Seguridad te acompañará. Mientras todos se levantaban, Carlos se acercó a mí, desesperado. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Fue un error, lo admito, pero no destruyas nuestra familia por dinero. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún signo genuino de arrepentimiento. No encontré nada más que miedo a las consecuencias. No estoy destruyendo nuestra familia por dinero, Carlos. Tú la destruiste por traición. Cuando la sala se vació, quedándome solo con Martín, finalmente sentí el peso de lo que acababa de hacer. Me dejé caer en una silla, exhausto emocional y físicamente. ¿Estás seguro de seguir con la denuncia penal?, preguntó mi abogado. Aún puedes limitarlo a lo corporativo. Pensé en María, mi difunta esposa, en lo orgullosa que estaba de nuestro hijo. Pensé en todas las esperanzas que habíamos depositado en él. No puedo permitir que esto quede impune, Martín. No solo por mí o por la empresa, sino porque Carlos necesita entender la gravedad de sus acciones. Va a ir a prisión, dijo Martín con tono sombrío. Lo sé, respondí, sintiendo un nudo en la garganta, y viviré con ese conocimiento el resto de mi vida. Esa tarde, desde la ventana de mi oficina, vi cómo Carlos salía del edificio escoltado por 2 guardias de seguridad, llevando una caja con sus pertenencias. No miró hacia arriba. Quizás sabía que yo estaría observando, o quizás la vergüenza era demasiado grande. Mi teléfono sonó. Era Daniela. ¿Cómo estás?, preguntó con genuina preocupación. ¿Cómo puedes imaginar?, respondí. ¿Y tú? Hubo un silencio breve, destrozada, pero segura de haber hecho lo correcto. Roberto, hay algo más que debes saber. Carlos ha estado viendo a otra mujer. Se llama Verónica. Trabaja en contabilidad de la empresa de Méndez. Creo que ella ha sido su contacto principal. Una pieza más del rompecabezas encajaba. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. Gracias por decírmelo, Daniela. Y gracias por tu valor. Sin ti, quizás nunca hubiera descubierto la verdad hasta que fuera demasiado tarde. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. Justicia, respondí simplemente. Y luego, reconstrucción. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La noticia de la destitución de Carlos se mantuvo dentro de la empresa con una explicación oficial de diferencias irreconciliables en la visión estratégica. La denuncia penal se presentó discretamente, pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que la situación se hiciera pública. 1 semana después, mientras revisaba informes en mi oficina, mi asistente me anunció una visita inesperada. Santiago Méndez. Hazlo pasar, dije, intrigado por su audacia. Méndez entró con su habitual arrogancia, vestido impecablemente y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Roberto, viejo amigo, nunca hemos sido amigos, Santiago. ¿A qué debo esta visita? Se sentó sin esperar invitación. Vengo a ofrecerte un trato. Uno que podría beneficiarnos a ambos. Te escucho, respondí, aunque ya imaginaba lo que vendría. Tu hijo está en problemas serios. La denuncia que has presentado podría enviarlo a prisión por al menos 10 años. Hizo una pausa, estudiando mi reacción. Tengo entendido que también estás investigando a mi empresa por recibir información confidencial. Así es. El delito corporativo involucra a ambas partes. Méndez sonrió. Aquí está mi propuesta. Retira los cargos contra Carlos y detén la investigación sobre mi empresa. A cambio, te devolveré toda la información confidencial que recibí y te compensaré con $5 millones por los contratos perdidos. Lo miré fijamente. ¿Y qué gana Carlos en este trato? Su libertad, por supuesto, y un trabajo en mi empresa, lejos de México. En España, quizás, un nuevo comienzo. Fingí considerarlo. 5 millones no cubren ni la mitad de las pérdidas reales. 7 millones entonces. Es mi oferta final. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Sabes qué es lo más valioso que tenemos los hombres de negocios, Santiago? ¿El dinero?, respondió con una risita. La reputación, corregí, volviéndome hacia él. Cuando acepté a Carlos en la empresa,
Le dije que nuestra reputación era el resultado de 40 años de trabajo honesto, de cumplir cada promesa, de respetar cada contrato. Le dije que podíamos perder dinero y recuperarlo, pero si perdíamos nuestra reputación, lo perderíamos todo. La sonrisa de Méndez comenzó a desvanecerse. Tu oferta es interesante, continué, pero llegaste tarde. Hace 3 días entregué a la fiscalía todas las pruebas sobre la colaboración entre Carlos y tu empresa, incluyendo grabaciones de tus reuniones con él. Eso es ridículo, exclamó poniéndose de pie. No tienes pruebas contra mí. Presioné un botón en mi teléfono. Martín, ¿puedes venir un momento, por favor? Mi abogado entró casi inmediatamente, acompañado por 2 hombres de traje. Santiago Méndez, dijo uno de ellos, mostrando una identificación oficial. Soy el agente Ramírez de la Unidad de Delitos Financieros. Estamos aquí para escoltarlo a nuestras oficinas para un interrogatorio formal. La cara de Méndez se transformó por completo. Esto es un ultraje. Llamaré a mi abogado, por supuesto, dijo el agente calmadamente. Tiene derecho a representación legal. Ahora si nos acompaña. Mientras lo escoltaban fuera, Méndez me lanzó una mirada de odio puro. Te arrepentirás de esto, Herrera. Nadie se mete conmigo y sale impune. Curiosamente, respondí. Eso mismo pensaba yo. Cuando quedamos solos, Martín me miró con preocupación. Acabas de hacer un enemigo poderoso. Ya lo era, contesté. La diferencia es que ahora jugamos con mis reglas, no con las suyas. ¿Y Carlos? Suspiré profundamente. La ley seguirá su curso. Es lo único que puedo hacer ahora. Esa noche, regresé a casa más tarde de lo habitual. La mansión, demasiado grande para un hombre solo, parecía más vacía que nunca. En el estudio, me serví un whisky y observé las fotografías familiares que adornaban las paredes. Carlos de niño, montando su primera bicicleta. Carlos adolescente, orgulloso con su diploma de preparatoria. Carlos y Daniela el día de su boda, radiantes y llenos de promesas. ¿En qué momento el camino se había torcido tanto? ¿Había sido mi culpa por darle demasiado sin exigirle lo suficiente? ¿O por estar tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir a un hombre? El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era tarde para visitas. Cuando abrí, me sorprendió encontrar a Carlos con aspecto desaliñado y ojos enrojecidos. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz apenas un susurro. Dudé un momento, pero finalmente me aparté para dejarlo entrar. Lo guié hasta el estudio en silencio. He venido a suplicarte, dijo sin preámbulos una vez que estuvimos solos. Retira la denuncia, papá. No me envíes a prisión. ¿Por qué debería hacerlo, Carlos? Porque soy tu hijo, respondió, como si eso lo explicara todo. Cometí un error, lo admito. Estaba cegado por la ambición, por el resentimiento. Méndez me convenció de que merecía más, de que estabas impidiendo mi crecimiento. Lo miré fijamente. ¿Y creíste a un hombre que ha intentado destruir nuestra empresa durante años antes que a tu propio padre? Estaba confundido, exclamó desesperado. Verónica, ella, me llenó la cabeza de ideas. Me hizo creer que podía tener más, ser más. Así que ahora es culpa de Méndez y de Verónica, dije con amargura. Siempre hay alguien más a quien culpar, ¿verdad, Carlos? Se desplomó en un sillón, cubriéndose el rostro con las manos. No sé qué decir para que me creas. Estoy realmente arrepentido. Haré lo que sea para reparar el daño. Por un momento sentí una punzada de compasión. Después de todo era mi hijo, mi sangre. Pero entonces recordé los videos, las pruebas, la magnitud de su traición. El daño ya está hecho, Carlos. Robaste de la empresa que algún día habría sido tuya. Vendiste información confidencial que puso en riesgo el sustento de cientos de familias. Intentaste quitarme lo que construí con décadas de trabajo honesto. Y estoy dispuesto a pagarlo, gritó levantándose de golpe. Te devolveré hasta el último centavo. Venderé mi casa, mis coches, todo. Pero no me envíes a prisión. No se trata solo del dinero, respondí con calma. Se trata de las consecuencias de tus acciones. ¿Qué clase de hombre sería yo si te permitiera escapar de la responsabilidad simplemente porque eres mi hijo? Un padre, exclamó con desesperación. Serías un padre que perdona a su hijo. Me acerqué a él lentamente. Te perdonaré, Carlos. Con el tiempo, cuando demuestres verdadero arrepentimiento, te perdonaré, pero eso no significa que pueda o deba protegerte de las consecuencias de tus acciones. La desesperación en su rostro se transformó en rabia. Entonces es cierto lo que todos dicen. La empresa siempre ha sido más importante para ti que tu propia familia. No, respondí firmemente. La integridad es lo más importante para mí y espero que algún día, tal vez después de enfrentar las consecuencias de tus actos, entiendas la diferencia. Se marchó furioso, azotando la puerta. No sabía entonces
que pasarían meses antes de volver a verlo. Los siguientes días trajeron lo inevitable. El escándalo se hizo público. Heredero de imperio constructor acusado de fraude y espionaje corporativo, decían los titulares. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de socios, amigos y periodistas buscando declaraciones. Daniela vino a verme una semana después de la detención formal de Carlos. Estaba pálida y visiblemente más delgada. Han congelado nuestras cuentas bancarias, me dijo con voz temblorosa, y me han pedido en el hospital que tome una licencia sin goce de sueldo hasta que el caso se resuelva. Nadie lo dice abiertamente, pero temen que la controversia afecte su reputación. La culpa me invadió. En mi determinación por hacer justicia, no había considerado completamente cómo afectaría a Daniela, quien había tenido el valor de revelar la verdad. Lo siento mucho, dije sinceramente. Nunca quise que sufrieras por las acciones de Carlos. No es tu culpa, respondió, pero no sé qué hacer ahora. Mi familia está en Monterrey, podría volver con ellos, pero siento que estoy huyendo. Tomé una decisión en ese momento. No tienes que irte. Te transferiré fondos suficientes para mantenerte hasta que esta situación se resuelva. Y cuando estés lista, hay un puesto en la empresa para ti, si lo deseas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué harías eso por mí? Después de todo, soy parte de lo que te ha causado tanto dolor. No, respondí con firmeza. Eres quien tuvo el valor de hacer lo correcto, a pesar del costo personal. Eso merece ser reconocido. El juicio contra Carlos se fijó para 6 meses después. Durante ese tiempo, me dediqué a reestructurar la empresa, fortalecer las medidas de seguridad interna y recuperar la confianza de clientes y socios. Fue un periodo de trabajo intenso que me ayudó a mantener la mente ocupada, evitando enfrentar el dolor que me consumía por dentro. Daniela aceptó mi oferta y comenzó a trabajar en el departamento de relaciones públicas de la empresa. Su inteligencia y ética de trabajo pronto la convirtieron en un activo valioso, y muchos se preguntaban si era realmente la esposa del hombre que había intentado destruir la compañía. Santiago Méndez no corrió mejor suerte que Carlos. La investigación reveló irregularidades mucho más allá de su relación con mi hijo: contratos obtenidos mediante sobornos, evasión fiscal, lavado de dinero. Su imperio comenzó a desmoronarse, y sus antiguos aliados se apresuraron a distanciarse. Finalmente, llegó el día del juicio. Entré al juzgado con el corazón pesado, sabiendo que testificaría contra mi propio hijo. Carlos ya estaba allí, sentado junto a su abogado, vestido con un traje que parecía demasiado grande para él ahora. Había perdido peso, y su rostro mostraba los estragos de los meses en prisión preventiva. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No había odio en sus ojos, solo una profunda tristeza y algo que parecía ser comprensión. El juicio duró 3 semanas. Las pruebas contra Carlos eran abrumadoras, y su abogado optó por una estrategia de cooperación, buscando reducir la sentencia. Mi testimonio fue el más difícil, describiendo cómo había descubierto la traición de mi hijo y las medidas que había tomado para documentarla. Cuando le llegó el turno a Carlos de declarar, sorprendió a todos admitiendo completamente su culpabilidad. No tengo excusas para mis acciones, dijo con voz firme. Traicioné la confianza de mi padre, de la empresa y de todos los que dependían de ella. Lo hice por codicia, por resentimiento, por una falsa sensación de que merecía más de lo que tenía. Miró directamente hacia mí mientras continuaba. He tenido meses para reflexionar sobre lo que hice, y entiendo ahora por qué mi padre no podía simplemente perdonar y olvidar. No se trataba solo de dinero o de la empresa. Se trataba de integridad, de responsabilidad, de enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Lecciones que él intentó enseñarme toda mi vida y que me negué a aprender. Sus palabras me dejaron sin aliento. Por primera vez desde que descubrí su traición, vi al hijo que había criado, no al extraño en que se había convertido. El juez sentenció a Carlos a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional, después de 4 por buena conducta y cooperación con las autoridades. También debería devolver todo el dinero desviado y pagar una multa sustancial. Cuando los guardias se lo llevaban, nuestras miradas volvieron a encontrarse. Esta vez, vi algo diferente en sus ojos: resignación, aceptación y quizás el primer indicio genuino de arrepentimiento. Salí del juzgado sintiendo un extraño alivio, no alegría, no satisfacción, sino la sensación de que, por doloroso que fuera, se había hecho justicia. Mi hijo pagaría por sus errores, y quizás en ese proceso encontraría el camino de regreso a los valores que una vez intenté inculcarle. Daniela me esperaba afuera,
Había decidido no asistir al juicio, pero quería estar presente cuando terminara. ¿Cómo estás?, preguntó, tomando mi mano con genuina preocupación. Sobreviviendo, respondí honestamente, un día a la vez. ¿Y ahora qué? Miré hacia el cielo despejado de Ciudad de México, sintiendo los rayos del sol en mi rostro. Ahora, reconstruimos la empresa, nuestras vidas. Todo. 2 años han pasado desde aquel día en el juzgado. Construcciones Herrera ha recuperado su posición de liderazgo en el mercado y ha expandido operaciones a Centroamérica. Daniela ahora es directora del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, implementando programas que han transformado la imagen de la empresa. Visito a Carlos mensualmente. Nuestras conversaciones, inicialmente tensas y llenas de silencios incómodos, han evolucionado gradualmente. Hablamos de libros, de noticias, a veces incluso de la empresa, nunca del pasado, aunque su sombra siempre está presente. En su última carta, Carlos me escribió algo que guardaré siempre. Siempre pensé que heredar tu empresa sería mi mayor logro. Ahora entiendo que heredar tus valores habría sido mucho más valioso. Estoy trabajando para ser digno de ese legado. Aunque sea tarde. Santiago Méndez fue sentenciado a 12 años de prisión. Su empresa fue vendida por partes. Y curiosamente, Construcciones Herrera adquirió algunas de sus propiedades más valiosas a precio de liquidación. La justicia a veces tiene un sentido del humor peculiar. En cuanto a mí, he comenzado a considerar seriamente la jubilación. No de inmediato, pero pronto. He iniciado un programa de mentorías para jóvenes ejecutivos dentro de la empresa, buscando a alguien que algún día pueda tomar las riendas con la integridad y determinación necesarias. Daniela me ha sugerido crear una fundación enfocada en ética empresarial para jóvenes emprendedores, para que otros aprendan lo que Carlos descubrió demasiado tarde, dijo. Es una idea que me entusiasma cada vez más. La traición de mi hijo destrozó mi corazón y transformó mi vida de maneras que nunca hubiera imaginado, pero también me enseñó lecciones invaluables sobre fortaleza, integridad y la verdadera naturaleza del perdón. No es olvido ni ausencia de consecuencias, sino un proceso de sanación que requiere honestidad y responsabilidad de ambas partes. Mientras observo la ciudad desde mi oficina, pienso en María y en lo que diría sobre todo esto. Probablemente me reprocharía no haber visto las señales antes, pero también me apoyaría en la decisión de hacer lo correcto, por doloroso que fuera. El teléfono suena, interrumpiendo mis pensamientos. Es mi asistente. Señor Herrera, la junta directiva está lista para comenzar la reunión trimestral. Hoy enseguida, respondo, guardando la última carta de Carlos en el cajón de mi escritorio. La vida continúa. Los imperios se construyen, caen y se reconstruyen. Las traiciones hieren, pero no necesariamente destruyen. Y a veces, en medio del dolor más profundo, encontramos la fuerza para hacer lo correcto, aunque el precio sea casi insoportable, porque al final, como aprendimos Carlos y yo a través del camino más difícil, no son nuestros logros materiales los que definen nuestro legado, sino la integridad con la que enfrentamos las pruebas más duras de la vida. 2 semanas después de la sentencia de Carlos, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de Santiago Méndez. Señor Herrera, dijo con tono profesional, mi cliente desea hacer una oferta por Construcciones Herrera. Su cliente está en prisión. Respondí sorprendido por la audacia, y su imperio está desmoronándose. Precisamente, quiere salvaguardar lo que pueda vendiendo sus activos, y piensa que usted podría estar interesado en comprar Construcciones Méndez a un precio ventajoso. La ironía era casi poética. El hombre que había conspirado con mi hijo para apoderarse de mi empresa, ahora me ofrecía la suya. Dígale a su cliente que estoy dispuesto a discutir la adquisición de activos específicos, pero no de la empresa completa. No quiero su nombre ni su legado. 1 semana después, firmamos el acuerdo. Adquirí 3 de los proyectos más prometedores de Méndez, incluyendo el terreno de Los Álamos donde Carlos había planeado construir su supuesto centro comercial. El precio fue un 40% por debajo del valor de mercado, una ganga que mis accionistas celebraron entusiastamente. Daniela estaba a mi lado durante la firma, revisando cada detalle del contrato con ojo crítico. Se había convertido en mi mano derecha, demostrando un talento para los negocios que ni ella misma sabía que poseía. Es curioso, comentó mientras salíamos de la oficina del notario. Si Carlos te hubiera presentado una propuesta legítima para ese terreno, probablemente la habrías apoyado. Sin duda, confirmé. Siempre estuve dispuesto a respaldar sus ideas, si hubieran sido honestas. 3 meses después de adquirir el terreno de Los Álamos,
Iniciamos la construcción del Centro Comunitario María Herrera, en honor a mi difunta esposa. No un centro comercial, sino un complejo que incluiría una clínica gratuita, un centro educativo para jóvenes de bajos recursos y un espacio cultural. El proyecto que Carlos había descrito como una mina de oro se transformó en un legado que realmente valía la pena. Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, miré a mi alrededor y sentí una mezcla de emociones contradictorias. Orgullo por lo que estábamos creando, tristeza porque Carlos no estaba allí para verlo, y una extraña sensación de cierre, como si un ciclo estuviera completándose. María estaría orgullosa, dijo Daniela, de pie junto a mí, mientras los trabajadores preparaban el terreno. De esto sí, respondí. De otras cosas, no estoy tan seguro. La primera vez que le conté a Carlos sobre el centro comunitario fue durante una de mis visitas a la prisión. Había pasado 6 meses tras las rejas, y el cambio en él era notable. No solo físico, sino en su actitud, en la forma en que hablaba, en cómo me miraba a los ojos sin evasivas. Es un buen uso para ese terreno, dijo después de escucharme. Mucho mejor que mi idea. Podría haber sido tu proyecto, comenté. Si hubieras venido a mí con honestidad, asintió lentamente. Lo sé, ese es quizás mi mayor arrepentimiento, no haber confiado en ti, en tu visión. Estaba tan obsesionado con demostrar que podía hacer las cosas a mi manera, que olvidé que tu camino tenía valor precisamente porque funcionaba. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez desde su traición, sentí que estábamos comunicándonos realmente, no solo intercambiando palabras educadas. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a mostrar un interés genuino en el centro comunitario. Me pedía detalles, hacía sugerencias, incluso diseñó un programa de reinserción laboral para ex-convictos que incorporamos al proyecto. La ironía no se me escapa, dijo con una sonrisa triste cuando le mostré los planos modificados para incluir su idea. El criminal diseñando programas de rehabilitación. Quizás por eso es una buena idea, respondí. Sabes de lo que hablas. A mediados del 2º año de su condena, Carlos solicitó un permiso especial para asistir a la inauguración parcial del centro. El juez, impresionado por su comportamiento ejemplar y su contribución al proyecto, accedió a concederle 8 horas bajo custodia. El día de la inauguración, cuando vi a Carlos llegar escoltado por 2 guardias, sentí un nudo en la garganta. Vestía un traje prestado que le quedaba grande, y tenía el pelo más corto de lo que solía llevarlo, pero su rostro mostraba una serenidad que no había visto en él desde que era niño. Se mantuvo discretamente al fondo durante la ceremonia, evitando atraer atención, pero cuando llegó el momento de cortar la cinta, le hice una seña para que se acercara. Este centro existe gracias a muchas personas, dije al pequeño público reunido, incluyendo a mi hijo Carlos, quien contribuyó con ideas fundamentales para el programa de reinserción laboral. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. La mayoría conocía la historia de su traición y condena. Verlo allí, junto a mí, generaba confusión. Carlos me miró con ojos húmedos mientras le ofrecía las tijeras para cortar la cinta junto conmigo. No merezco esto, susurró. No se trata de merecer, respondí en voz baja. Se trata de construir algo mejor de lo que teníamos antes. Juntos, cortamos la cinta inaugural del Centro Comunitario María Herrera, un momento que ningún periodista documentó pero que ambos guardaríamos para siempre. Después de la ceremonia, mientras Carlos recorría el edificio con sus guardias, Daniela se acercó a mí. Fue un gesto muy generoso incluirlo hoy, dijo. No fue generosidad, respondí. Fue reconocimiento. Su idea para el programa de reinserción es brillante, y merecía ser reconocida. Ella me estudió con esos ojos perspicaces que habían llegado a conocerme tan bien. Estás comenzando a perdonarlo de verdad, ¿no es así? Estoy comenzando a ver al hombre en que podría convertirse, más allá del hombre que fue, respondí después de un momento de reflexión. La relación entre Daniela y Carlos era otro capítulo complejo de esta historia. Ella había solicitado el divorcio poco después de su condena, un proceso que Carlos no impugnó, pero con el tiempo, y a medida que él demostraba un cambio genuino, comenzaron a mantener una correspondencia cautelosa. Le escribí la semana pasada, me confesó Daniela, mientras observábamos a Carlos conversando con algunos beneficiarios del programa. Le conté sobre el nuevo proyecto en Guadalajara. Ay, ¿qué te respondió? Me dio algunas ideas interesantes sobre cómo estructurar la financiación. Parece que está estudiando administración de empresas en la prisión. Sonreí levemente. Lo sé. Pago sus cursos. Ella me miró sorprendida. Nunca me lo dijiste. Hay muchas cosas que no digo, Daniela. Pero eso no significa que no las sienta o haga. El camino hacia la reconstrucción de nuestra familia
Si es que alguna vez podríamos volver a llamarnos así, sería largo y difícil, pero ese día, viendo a Carlos interactuar con dignidad a pesar de su situación, sentí por primera vez que existía la posibilidad de un futuro donde el perdón no fuera solo una palabra, sino una realidad vivida. La inauguración completa del centro comunitario ocurrió 6 meses después. Para entonces, el caso de Santiago Méndez había concluido con una sentencia que prácticamente garantizaba que pasaría el resto de su vida en prisión, no solo por los delitos relacionados con nuestra empresa, sino por una red de corrupción que se extendía a funcionarios gubernamentales y contratos públicos. Verónica, la mujer que había sido el enlace entre Carlos y Méndez, recibió una sentencia menor por cooperar con las autoridades. Cuando salió de prisión después de 1 año, me sorprendió recibirla en mi oficina. Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo con voz temblorosa, pero necesitaba decirle en persona cuánto lamento mi participación en todo esto. La observé cuidadosamente, buscando signos de manipulación o falsedad. No encontré ninguno. Solo el rostro de una mujer joven cuya vida había tomado un giro catastrófico por decisiones equivocadas. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, más por curiosidad que por reproche. Al principio fue por dinero, admitió. Méndez me ofreció una cantidad que me parecía una fortuna. Luego, cuando conocí a Carlos, hizo una pausa, visiblemente incómoda. Me convencí de que estábamos ayudándolo a obtener lo que merecía, que usted lo estaba limitando. Y ahora veo que fuimos nosotros quienes lo limitamos. Lo alejamos de un padre que, a pesar de todo, nunca dejó de intentar protegerlo, incluso de sí mismo. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. ¿Has hablado con él desde entonces?, negó con la cabeza. No me permiten visitarlo, y no estoy segura de que quisiera verme. Le hice mucho daño. Carlos también tomó sus propias decisiones, y respondí, pero creo que hay lecciones que todos hemos aprendido de esta situación. Antes de que se marchara, le ofrecí algo que ni yo mismo esperaba. Un puesto menor en uno de nuestros proyectos de construcción en Monterrey, lejos de la sede central. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, le dije, pero tendrás que ganarte la confianza desde cero. 3 años después de la condena de Carlos, recibí la noticia de que había sido recomendado para libertad condicional anticipada por buen comportamiento y contribución significativa a varios programas dentro de la prisión. El mismo juez que lo había sentenciado revisaría su caso. La noche antes de la audiencia no pude dormir. ¿Estaba Carlos realmente listo para reintegrarse a la sociedad? ¿Estaba yo preparado para tenerlo de vuelta en mi vida de forma más constante? ¿Y qué pasaría con la empresa, con el legado que había protegido a costa de denunciar a mi propio hijo? Daniela, quien se había convertido en una presencia constante en mi vida tanto profesional como personal, me encontró en mi oficina a las 5 de la mañana, revisando obsesivamente documentos que ya conocía de memoria. Deberías descansar un poco antes de la audiencia, dijo, colocando una taza de café frente a mí. No puedo, admití, hay demasiado en juego. Ella se sentó frente a mí, con esa calma que había llegado a valorar enormemente. ¿Qué es lo que realmente te preocupa, Roberto? ¿Que le concedan la libertad condicional o que no lo hagan? La pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Ambas cosas, supongo. Si se la niegan, significará más tiempo separados, más años perdidos. Pero si se la conceden, tendrás que encontrar una forma de relacionarte con él en libertad, completó Daniela. Ya no como el hijo que traicionó tu confianza o el prisionero que busca redención, sino como el hombre en que se ha convertido. Asentí lentamente. Exactamente. Y no estoy seguro de estar preparado para eso. Nadie lo está nunca, respondió con una pequeña sonrisa. Pero si algo he aprendido de ti en estos años, Roberto, es que siempre encuentras la fuerza para hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil. La audiencia fue sorprendentemente breve. El informe del personal penitenciario era impecable. Carlos había completado su educación universitaria, creado programas de mentoría para otros internos, incluso desarrollado un plan de negocios para una cooperativa que empleaba a exconvictos. Cuando le llegó el turno de hablar, Carlos se dirigió al juez con una dignidad que me llenó de un orgullo inesperado. No estoy aquí para pedir clemencia o para afirmar que ya he pagado por mis errores, dijo con voz clara. Estoy aquí para demostrar que he utilizado este tiempo para transformarme en alguien que puede contribuir positivamente a la sociedad, alguien que ha entendido el verdadero valor de la integridad que mi padre intentó enseñarme durante toda mi vida. Luego, para mi sorpresa, se volvió hacia mí. Si recibo la libertad condicional, no tengo expectativas de recuperar mi posición anterior, ni en la empresa, ni quizás en mi familia. Solo pido la oportunidad de demostrar,
día a día, que la confianza puede reconstruirse, que las segundas oportunidades no son en vano. El juez concedió la libertad condicional. Carlos saldría la semana siguiente, con restricciones de movimiento y la obligación de reportarse regularmente a un oficial. Cuando se levantó la sesión, nos encontramos brevemente en el pasillo del juzgado. Por primera vez en 3 años, sin guardias ni horarios de visita, solo un padre y un hijo enfrentando un futuro incierto. «Gracias por venir hoy», dijo Carlos manteniendo una distancia respetuosa. «¿Dónde vivirás?», pregunté, evitando momentáneamente temas más profundos. «He alquilado un pequeño apartamento cerca del centro comunitario. Parte de mi libertad condicional incluye trabajo comunitario allí», asentí, procesando la información. «Si necesitas algo, estaré bien», me aseguró. «Necesito hacer esto por mí mismo». Nos quedamos en silencio un momento, décadas de historia compartida y años de dolor flotando entre nosotros. «Tu madre estaría orgullosa», dije finalmente. «No de lo que hiciste, sino de cómo estás intentando repararlo». Sus ojos se humedecieron visiblemente. «Eso significa más para mí que la libertad condicional». El día que Carlos salió de prisión, no fui a recibirlo, no por rencor o indiferencia, sino porque entendía su necesidad de enfrentar ese momento a su manera. En lugar de eso, me aseguré de que su apartamento estuviera equipado con lo necesario y dejé un sobre con una carta y una llave. «La llave es del centro comunitario», escribí. «Tu programa de reinserción laboral ha ayudado a docenas de personas. Si estás interesado, hay un puesto para ti como coordinador. No es Construcciones Herrera, pero es un comienzo». 3 días después, recibí su respuesta. «Acepto con humildad y gratitud. No te decepcionaré esta vez». Las semanas siguientes establecieron un nuevo ritmo. Carlos se dedicó completamente a su trabajo en el centro, expandiendo el programa y ganándose lentamente el respeto de quienes conocían su historia. Nos veíamos ocasionalmente, comidas breves donde hablábamos principalmente de su trabajo, evitando aún los temas más dolorosos. 6 meses después de su liberación, lo invité a cenar en casa por primera vez. Daniela también estaría presente. Se había convertido en una constante en mi vida, una relación que había evolucionado gradualmente de la colaboración profesional a una amistad profunda y recientemente, a algo más que ninguno de los dos se apresuraba a definir. La cena comenzó con cierta tensión. Carlos y Daniela no se habían visto desde el divorcio, excepto brevemente durante la inauguración del centro, cuando él aún estaba en prisión. «Tu programa está teniendo resultados impresionantes», comentó Daniela mientras servía la entrada. «La tasa de reincidencia entre tus participantes es prácticamente nula». «Tengo la ventaja de entender exactamente por lo que están pasando», respondió Carlos, «y cuento con el apoyo de una fundación extraordinaria». La conversación fluyó sorprendentemente bien, centrada en temas seguros. Proyectos del centro, nuevas iniciativas de la empresa, anécdotas inofensivas, hasta que, después del postre, Carlos finalmente abordó el elefante en la habitación. «Sé que esta cena aparentemente normal no borra los años de dolor que les causé a ambos», dijo, colocando su servilleta sobre la mesa. «Pero quiero que sepan que cada día intento ser mejor que el día anterior, no solo por mí, sino porque les debo eso, y mucho más». Daniela fue la primera en responder. «El perdón no es un evento, Carlos, es un proceso, y creo que todos estamos en ese camino. Algunos días son más fáciles que otros», añadí honestamente, «pero veo el hombre en que te estás convirtiendo, y eso hace que los días difíciles sean menos frecuentes». Carlos sonrió levemente. La primera sonrisa genuina que compartíamos en años. «Es un comienzo, ¿verdad? Es más que eso», respondí. «Es una segunda oportunidad. No todos la consiguen». Esa noche, después de que Carlos se marchara, Daniela y yo nos quedamos en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. «¿Crees que algún día volverá a Construcciones Herrera?», preguntó. «No lo sé», respondí sinceramente. «Una parte de mí quiere creer que es posible, que todo este dolor ha servido para forjar un mejor sucesor del que hubiera sido antes. Otra parte teme que sería pedirle demasiado a la empresa, a los empleados que conocen su historia». «El tiempo dirá», dijo Daniela, entrelazando sus dedos con los míos. «Mientras tanto, está construyendo algo valioso por su cuenta». 4 años han pasado desde que descubrí la traición de mi hijo. 4 años de dolor, transformación y lenta reconstrucción. Construcciones Herrera es hoy más fuerte que nunca, expandiéndose a nuevos mercados con proyectos que priorizan la sostenibilidad y el impacto social positivo. El Centro Comunitario María Herrera se ha convertido en un modelo replicado en 3 ciudades más,
con Carlos supervisando toda la operación. Su programa de reinserción laboral ha sido reconocido internacionalmente, y él mismo ha sido invitado a dar conferencias sobre segundas oportunidades y redención. Daniela y yo nos casamos hace un año, en una ceremonia íntima donde Carlos fue mi padrino. Una decisión que sorprendió a muchos, pero que para nosotros simbolizaba el largo camino recorrido. Ha regresado Carlos a Construcciones Herrera, no oficialmente, pero hace 6 meses creamos una fundación corporativa que trabaja en estrecha colaboración con el centro comunitario. Carlos la dirige con una integridad y visión que me recuerdan dolorosamente a lo que pudo haber sido si hubiera elegido un camino diferente desde el principio. A veces, durante nuestras reuniones mensuales para coordinar proyectos entre la fundación y la empresa, veo destellos del futuro, un futuro donde, quizás, el nombre Herrera continúe asociado no solo con construcciones físicas, sino con la reconstrucción de vidas, incluida la nuestra. La traición de mi hijo me enseñó la lección más dolorosa de mi vida, pero también me dio un regalo inesperado, la oportunidad de reconstruir no solo una relación, sino de redefinir lo que significa el éxito, el legado y sobre todo la familia. Como le dije a Carlos en su cumpleaños reciente, a veces, las estructuras más fuertes se construyen sobre los cimientos de lo que una vez se derrumbó por completo. Santiago Méndez murió en prisión el año pasado, sin haber mostrado nunca verdadero arrepentimiento. Su empresa, una vez rival de la mía, existe ahora solo en los libros de historia empresarial como ejemplo de lo que la ambición cinética puede destruir. Verónica, por su parte, ha construido una carrera respetable en nuestra sucursal de Monterrey, demostrando que mi instinto sobre las segundas oportunidades no estuvo completamente equivocado. En cuanto a mí, a los 64 años, finalmente estoy considerando seriamente la jubilación, no mañana ni el mes próximo, pero pronto. Hay un mundo más allá de los contratos y las juntas directivas que deseo explorar con Daniela. ¿Y quién dirigirá Construcciones Herrera cuando me retire? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva. Pero cuando veo a Carlos presentando los resultados de la fundación, hablando con pasión sobre integridad y responsabilidad social, permitiéndome vislumbrar al hombre que siempre supe que podía ser, me pregunto si el círculo podría eventualmente completarse de la manera más inesperada. La vida, como he aprendido, está llena de traiciones y segundas oportunidades, de caídas dolorosas y reconstrucciones lentas. Lo importante no es evitar los errores a toda costa, sino encontrar el valor para enfrentarlos, la sabiduría para aprender de ellos y la compasión para perdonar, especialmente cuando duele más. Porque al final, como le dije a Carlos aquel día en el juzgado, lo que define nuestro legado no son los edificios que construimos, ni el dinero que acumulamos, sino la integridad con la que enfrentamos las pruebas más duras de nuestra vida. Esa es la verdadera construcción, la más difícil, la más valiosa, la única que realmente perdura. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.